Bueno, esto es una introducción a un caso protagonizado por el señor Gerardo Scharf. Él fue protagonista de una experiencia de abducción y esto ocurrió en Villa María, provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina, cuando él tenía apenas 12 años de edad, en el año 1966. Posiblemente, recuerda él, sea en los meses de abril o mayo. Si bien esto ocurrió cuando él tenía esa corta edad, no lo dio jamás a conocer públicamente, recién lo hizo en octubre del año 2022, creo recordar, durante las jornadas culturales de omnilogía en Rosario, donde él fue presentado como Gerardo X, protegiendo su identidad y su apellido. Y bueno, posteriormente fue presentado en otro evento en Villa María y luego fue investigado por Néstor Berlanda, quien le realizó una regresión hipnótica, y por Diego Viegas, que fueron los primeros, digamos, investigadores en que estuvieron en estudio de este caso particular del señor Gerardo Scharf. Cuando tenía 12 años, como decía, tuvo esta experiencia que digamos la cierne una infancia marcada por el abandono y el maltrato. A partir de los 7 años, su padre lo corrió de su casa y lo envió a trabajar al campo. Desde entonces Gerardo vivió de campo en campo, trabajando como peón de tambo ya a los 8 años, y en un momento dado pasó por otro tambo de la provincia de Córdoba, de un paraje llamado Ana Sumaram, donde una maestra le consiguió ropas y zapatillas pamperos, ya que sus padres nunca más se acordaron de él. Finalmente llega a una estancia donde ocurre este evento que lo marca. Su patrón lo trataba muy pero muy mal, lo castigaba severamente, siguiendo un poco las órdenes de su padre, que le dijo: fájelo si no le obedece. Este hombre se aprovechaba de él y lo castigaba. Entre esos castigos estaban no darle de comer, obligarlo a dormir afuera. Él generalmente pasaba la noche en un galponcito y se tapaba con bolsas en un colchón de goma pluma. Había hecho con la arpillera había hecho una especie de acolchado para protegerse del frío. Y bueno, sufrió hambre. Dice él que lo trataban como un perrito en el campo, incluso dice peor que un perro, porque al perro le daban de comer, a él no. Era una especie de esclavo, dormía solo, aparte de la familia del patrón, y realizaba tareas pesadas de campo para la corta edad. Recordaba a veces un episodio donde el patrón lo azotó con un látigo trenzado, tirándolo al suelo. En esa desesperación, el pequeño Gerardo, solo y en la oscuridad, salía del galponcito y lloraba mirando al cielo y a las estrellas, pidiendo algún tipo de ayuda. En aquella época no habría grandes luces de electricidad ni televisión. Estamos hablando del año 66, en el centro de Córdoba, en zona rural. Solamente había radio, esas radios grandes de madera, y generalmente las estrellas eran el único consuelo y la única esperanza que tenía Gerardo. La experiencia central comenzó aproximadamente cuando él tenía entre 12 y 13 años. Normalmente él empezaba a trabajar a las 1:30 de la mañana, muy temprano. Él tenía que estar en el potrero de 100 hectáreas buscando vacas, arreándola, digamos, con una yeguita tuerta que tenía él, o le daban para trabajar.
Una mañana, mientras lloviznaba, hacía mucho frío, él vestía un saco negro grande y en un paraje cercano, digamos, conocido como Santa Rosa, le habían regalado esta ropa, un saco negro grande, y una luz inmensa apareció sobre él, iluminando todo el campo. Las vacas, de manera inexplicable, comenzaron a desfilar solas, o sea, se empezaron a arriar solas hacia un portón del corral, sin necesidad de que él las ahuyente, y asustado, no se animó a mirar para arriba, de dónde venía esa luz, cómo era esa luz. El patrón quedó asombrado porque nunca había sido tan rápido el arreo de las vacas. Él, Gerardo, le contó la historia a su patrón de que había aparecido una luz y las vacas se movieron solas. Sin embargo, el patrón no le creyó, no le hizo caso, pensó que estaba loco y eh, quedó asombrado por la rapidez con la cual los animales quedaron encerrados. Al día siguiente, digamos, ocurrió lo mismo. La luz apareció, las vacas se empezaron a mover solas y el patrón lo volvió a llamar loco. La tercera noche, la tercera mañana sería, porque sería madrugada, 1 o 2 de la mañana, fue donde más fuerte apareció la luz y él le pareció que descendía, que esa luz descendía. De repente se animó a mirar para arriba y al hacerlo la luz era tan inmensa como nunca había visto y le quemó la cara. Quedó enrojecida la cara de Gerardo, dándole sensaciones de ardor y generándole también ampollas. Luego la luz desapareció. El niño trató de explicarle de vuelta al patrón lo que sucedió, pero nuevamente el encargado del campo no le creyó para nada. 2 o 3 días después, la luz apareció de nuevo y esta vez Gerardo escuchó una especie de zumbido de abejas, vio la luz grande y redonda y se movió hacia un costado comenzando a bajar. De repente, Gerardo ve la nave o una especie de cosa redonda, estimó que medía aproximadamente 20 metros de diámetro y 7 de alto, estaba totalmente iluminada y se posó a unos 30 metros de él. Él intentó escapar, espoleando a la yeguita, o sea, le empezó a dar taconazos, pero el animal quedó inmóvil, tieso, como si alguien lo hubiera manejado, decía él. En ese momento sintió una voz en su mente, dentro de su mente, que le decía: bajate y vení, acércate. Él no quería, pero la voz lo volvió a llamar y le dio su nombre, le dijo: Gerardo, bajate. Ahí él obedece y al acercarse, el zumbido de abejas empezó a ser un poco más suave. Una escotilla o puerta de 2 metros aproximadamente de ancho se abrió y vio una luz tremenda en el interior. Una escalera iluminada con escalones de unos 30 centímetros por 1 metro de largo, que él describe como flotantes, o sea, escalones flotantes, descendió desde la nave, que esa nave también flotaba más o menos a 1 metro, no tocaba el campo. Al subir al artefacto o a este tipo de tecnología desconocida, él dice que es como traspasar una burbuja, entró a otra dimensión. Dentro de la nave, que era blanca, sin filo, como describen muchas veces, sin bordes, con un piso blandito que parecía no tener fin, es decir, la nave adentro parecía mucho más grande, parecía inmensa, le daba una sensación de inmensidad, no hacía ni calor ni frío,
y el ambiente era cálido y no sentía olor a nada. Dentro de esa nave, Gerardo se encontró con un ser parado a 3 metros de él, con las manos estiradas hacia abajo y mirándolo fijamente. Detrás de él, o sea, detrás de este ser, había 3 butacas o sillones en posición de viaje, dice él. Los seres eran altos, más o menos 1,90, 2 metros de alto, eh, delgados, con los brazos largos y dedos también largos, de color blanco, y sus ojos no parpadeaban. Los seres le hablaban a él telepáticamente y le indicaron que no hablara, que no dijera nada, que no hacía falta hablar verbalmente, digamos, ¿no? Sintió dolor de cabeza, que luego desapareció al agacharse. Sintió como una especie de frío en la mente, pero en la mente, no en el cuerpo, hasta que hasta el momento en que se hizo la conexión telepática. Luego se empezó a comunicar con ellos de esa forma, por pensamientos que captaba y emitía. Los seres le preguntaron por qué estaba allí a esa hora, siendo un niño, por qué no estaba con sus padres. Ahí Gerardo les cuenta su triste historia, le explicó todo lo que había pasado y el abandono por parte de su familia. Una vez dentro, la puerta se cerró, o sea, la puerta por la que él entró, sin que él se diera cuenta, y una máquina, dice él, lo agarró de los costados, lo giró y lo sentó en una butaca, donde él quedó como atado, con una especie de cinturón de seguridad automático que lo tenía sujetado a esta especie de butaca. El ser que le hablaba se sentó en posición de vuelo, dice él, y la nave dio un golpe seco al despegar. Durante el viaje, Gerardo no sentía nada a pesar de ir a alta velocidad, notaba que iban a muy alta velocidad. Y no sintió ningún movimiento, a pesar de que él veía que se estaban moviendo. Había como una especie de música de fondo relajante. En el centro de la nave había algo como una mesa redonda, toda iluminada. Uno de los seres puso la mano sobre esta mesa y se proyectó lo que él describe como un holograma, con planetas que parecían surcar el aire, pequeños planetas como un holograma. Los seres los tocaban rápidamente con los dedos, como que digitaban sobre ese holograma. Gerardo vio 3 seres más, o sea, 4 en total. 2 altos más y parecido al primero y uno más bajito. Este último frecuentemente le tocaba la cabeza a Gerardo. La nave tenía, él dice, aparatos como teclados con luces en los costados. Y también desde el techo él vio como caños corrugados que se insertaban en otras partes de esta nave. En algún momento la nave aterrizó en un planeta con tierra roja o rojiza, como el ladrillo. Aunque no había sol, él vio que era de día y se veían 2 planetas en el cielo, uno del color de la luna, el otro era distinto. Al bajar, primero no podía respirar, pero tras unos metros que caminó, sintió como una bocanada de aire y pudo respirar. Pudo observar la nave en la cual estaba tripulado antes, pero desde afuera. Vio que era de color gris, platinado, que no, en esa época no existía ese color acá en la Tierra, ningún auto, él no lo había visto ese gris, después sí. Y los seres comenzaron a caminar alrededor de él, tocándole la cabeza como si fuera un ritual, dice él. Al costado de la nave
cerca de la escotilla, vio unas iniciales grabadas en color oscuro, que era un color distinto a la nave. El primer símbolo era un triángulo, el otro era como una L invertida, y el tercero era como una U, pero también al revés o invertida, como volteada. Estas iniciales también estaban presentes en otras naves que vio en ese planeta que visitaron. Ellos le dijeron que ese planeta se llamaba el tercer mundo. Él no sabe por qué. Luego vuelven a la nave y continúan con el viaje. De repente una escotilla se abrió como una especie de ojo o un parabrisas que se estiró varios metros permitiéndole a él ver el espacio exterior. Vio meteoritos, planetas, viajaron entre planetas, eh, se detuvieron cerca de alguno de ellos. Por ejemplo, recuerda a Saturno con sus anillos. Los viajes eran instantáneos, dice. Recorrieron en total unos 7 u 8 planetas, pero de manera muy rápida. Durante el viaje le dieron a beber un líquido blanco en una especie de tubo que parecía un sifón, dice él, y el sabor, él lo describe como la cirulácea. La cirulácea era un tipo de purgante de aquella época, la década de los 60, que le daban a los niños, que tenía gusto a ciruela, y se llamaba así, cirulácea. Él dice que ese líquido que le dan arriba de esa nave tenía ese sabor. Luego, la nave se detuvo, se paró en un lugar donde aparecieron unos televisores o pantallas de plasma y le mostraron planetas y otros seres que se comunicaban entre sí. En un momento apareció una camilla blanca, flotando, sin piso, sin ruedas, sin nada, una camilla como de consultorio médico. Gerardo sintió susto en ese momento, los seres le dijeron que se tranquilizara y inexplicablemente de un momento para el otro se vio sobre la camilla. Él no recuerda cómo llegó, pero se vio acostado ya en la camilla y desnudo. De arriba descendieron 4 agujas largas y una luz redonda que se encendió sobre él. Él en ese momento queda sin memoria y no recuerda nada de lo que sucedió después. Cuando recobró, digamos, la conciencia, él ya se estaba vistiendo. También le mostraron el motor de aquel artefacto, que medía aproximadamente 1,5 metros de alto y otro de ancho. Otro 1,5 metros, 2 de ancho. Tenía cabezales o cilindros de unos 3 metros de largo. Cuando Gerardo tocó el motor, la mano de él se hunde. No era algo físico. Y ellos le revelaron que esta tecnología ya la poseían 3 países: Rusia, China y Estados Unidos, y que de ahí iban a sacar tecnología. Yo entiendo que no es que tuvieran ese motor, sino que habrían capturado alguna nave, como en el caso de Roswell, por ejemplo, y poseían esa tecnología y que de ahí iban a sacar tecnología inversa, o sea, iban a poder obtener eh, tecnología de estos 3 países: China, Estados Unidos y Rusia. Otro momento importante de esta experiencia fue cuando apareció una gran pantalla iluminada por 3 nichos, uno sobre otro, y contenía 3 esqueletos. Estaban estirados con los pies elevados ligeramente y tenían dedos largos. Cada cabecera tenía un triángulo y le dijeron que esos seres que estaban ahí en esos nichos eran ellos mismos en el pasado, que ellos también morían, pero que vivían mucho más que nosotros los humanos. Gerardo notó que los esqueletos tenían 5 dedos, a diferencia de los seres que estaban vivos que tenían 4 dedos. Él no entendió por qué estos
estos, digamos, esqueletos o seres muertos tenían un dedo más que los seres que él tenía enfrente, vivos, digamos, ¿no? La nave eh, finalmente regresa y aterriza muy cerca de una gran ciudad sobre un pozo de color plomizo. Ahí vio tres naves similares a la que, en la que ellos andaban y otras que eran más oscuras, así como una fila de naves estacionadas como aviones de guerra, dice él. La ciudad esta se componía de edificios altos que parecían panales de abejas. Esos edificios estaban conectados por tubos o puentes de diferentes alturas, por donde veía movimiento de seres. Había también unas 10 antenas muy largas, estaban forradas en telas de araña, y Gerardo vio más tarde, acá en la Tierra, vio un edificio de Qatar que era muy parecido al de esta ciudad, lo que a él le dio a pensar que ese era el planeta de ellos o era el planeta del cual provenían ellos. Estuvieron allí más o menos 3 horas de nuestro tiempo, en ese planeta, en esa ciudad, pero a Gerardo no le fue permitido bajar, todo lo pudo ver sobre la nave. Finalmente, los seres le mostraron la Tierra y la Luna, indicándole que era donde lo iban a dejar, que lo iban a regresar acá. Uno de ellos le puso la mano en la cabeza y le dijo que no podía contar esta experiencia hasta que él cumpla 67 años. Él tenía en ese momento 12 y le dicen, tocándole la cabeza, que él tenía que respetar el silencio, que no debía contar nunca a nadie esto hasta que tuviera 67. Que cuando él lo contara, sería un tiempo donde iba a haber guerras y problemas en el mundo, y le dijeron que ellos venían de este tercer mundo para cuidar y proteger a la humanidad y que también lo iban a proteger a él. Gerardo se encontró de vuelta en su caballo, estaba como acalambrado, entumecido el caballo. Ya era de día cuando él vuelve a darse cuenta que estaba en la tierra. Al llegar al corral, su patrón, sin creerle su historia, lo castigó nuevamente con una manea, golpeándolo. Poco después, Gerardo descubrió una cicatriz ancha y fresca en el brazo que aún conserva hoy. Él considera que esta cicatriz fue parte de la experiencia en esa nave y en esos planetas. La historia de Gerardo no termina acá, con esta abducción a su corta edad, ya que los seres le prometieron que lo iban a ayudar y lo iban a cuidar. Poco tiempo después de esto, el patrón de Gerardo tuvo una experiencia de ver la misma nave que él tuvo oportunidad de no solo ver, sino ingresar. El patrón de él la ve a unos 50 metros de altura, con un zumbido característico, y antes de que desapareciera hizo como un flash de luz. También Gerardo relata que esa abducción le cambió la vida. Cuando iba a buscar las vacas o los novillos, los animales se acercaban solo, o sea, como que los manejaba con la mente él, los arriaba con la mente, y eso pasó durante todo el tiempo que él estuvo en ese campo trabajando. Durante un año también apareció un hombre alto y rubio, de ojos azules, distinto a estos seres que él contactó, pero muy extraño, ya que no había hombres altos y rubios y con los ojos azules en esa zona de campo, que generalmente tenía una campera marrón.
se le aparecía todas las mañanas en un cruce de caminos cuando él iba a entregar la leche, que él iba en un carruaje, y este hombre se subía al acoplado y generalmente le daba un sándwich, a veces de mortadela, a veces de milanesa, y porque Gerardo no desayunaba, y este hombre nunca le habló, pero siempre lo acompañaba en una parte de ese trayecto diario que él hacía cuando, cuando iba en este carruaje. En una ocasión él cuenta que la goma del acoplado se pinchó y él iba a cambiarla y cuando bajó, eh, después de que la vio pinchada y todo, cuando bajó y le empezó a querer ir a cambiar, la, él de repente ve que estaba cambiada. O sea que ya directamente no tuvo que hacer nada. Ese fue otro hecho extraño que tuvo que ver con estas experiencias de infancia. Y bueno, eh, en una ocasión también eh, él dijo que, que estos seres, o este ser en particular que lo acompañaba todas estas mañanas, nunca le habló de la vida de él, pero siempre le preguntaba a él cosas de su vida. Le interesaba saber cosas del niño. Él considera que este ser rubio era parte de estos seres celestiales, aunque tenía otra fisonomía totalmente diferente, ya que este era más humano que aquellos que él contactó en aquella nave. Después, a lo largo de su vida, tuvo muchas experiencias, sueños extraños. Por ejemplo, le pasó una vez que soñó con una ciudad donde él la recorría y la conocía en aquel sueño, y a él le dijeron en ese sueño que esa ciudad se llamaba Chilia. Luego se entera de que, gracias a un amigo, Damián Bernardi, que ese pueblo de Chilia existía acá en la Tierra y quedaba en Ecuador. Cuando él conoce este pueblo y digamos, conoce las fotos, ve la ciudad, lo reconoce y es como si él hubiera ido, como si en esos sueños él ya lo conocía y ese lugar existía y él pudo comprobar que era exactamente igual que como lo soñó. Hace poco, o sea, hace poco tiempo, él es remisero o taxista ahora en este momento en la ciudad de Villa María, que está a 140 kilómetros, 130 y pico de Córdoba, al sur de Córdoba capital. Y en una oportunidad él va a viajar con su señora, no era un viaje de trabajo, digamos, sino un viaje particular. Iban a ir a Córdoba con su señora, cargan combustible, en este caso GNC o gas, en una estación de servicio. Cuando suben a la autopista 9, de repente eh, vio que el motor marcaba la aguja como que estaba apagado y estaba andando. La temperatura estaba en frío, o sea, como si estuviera apagado. Y de repente pierden los dos, tanto él como la señora, el conocimiento. Y ya cuando lo recobran, estaban cerca del peaje, ya cerca de Córdoba. eh, con el combustible, o sea, con el gas, en este caso completo, y llegaron a Córdoba sin explicación prácticamente, o sea que como si hubieran sido o atravesaron un portal o fueron subidos y transportados en ese viaje. Y después, bueno, cuenta que en su casa generalmente ocurren cosas extrañas como aparición de flores blancas en el techo, objetos que se mueven, aparecen eh, objetos de un lugar a otro inesperado, o sea, una taza, por ejemplo, desaparece de un lugar y aparece en otro, y también su esposa Mabel ha tenido algún tipo de experiencias parecidas, ¿no? Como les decía al principio, Gerardo guardó este secreto durante 55 años,
no se lo contó a nadie, ni siquiera a su familia más cercana como era su mujer, eh, con la cual lleva 27 años casado, ¿no? Él mantuvo este silencio cumpliendo con lo que le pidieron estos seres que recién a los 67 años podía contarlo. Luego él se lo cuenta a un sobrino y después con el tiempo este sobrino se contacta con otra gente, lo cuenta y tiene la oportunidad de eh, contarlo en un congreso, como les decía al principio, congreso en Rosario, donde él mantiene su identidad, su apellido en el anonimato, pero que luego lo revela porque ya no tiene nada que ocultar, porque ya se habían cumplido el tiempo que le habían pedido, digamos, ¿no? Y bueno, Gerardo fue sometido a dos regresiones, la primera por el doctor Berlanda y por Diego Viegas, y luego vivió otra, otra regresión realizada por una mujer en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, realizada por Daniel, fue grabada, dice él, por Daniel Padilla. Los seres eran altos, como decía, 1,90, 2 metros, lo cuentan las regresiones también, delgados, piel blanca, brazos largos y dedos largos. No parpadeaban, se comunicaban telepáticamente, los movimientos eran rígidos, como si no tuvieran mucha flexibilidad en las rodillas, dice él, y sus pies eran mucho más largos que lo normal. Hablamos de los 4 dedos y que viajaron en esta nave que era blanca, muy blanca. El mensaje principal que recibió de ellos es que estos seres de tercer mundo han estado en la Tierra siempre cuidándonos, investigándonos. Ellos saben todo, los movimientos que se realizan aquí, se dejan ver solamente cuando ellos quieren que sean vistos. Para Gerardo no son malos. Le dijeron que la tecnología que ellos tenían podían curar todo tipo de enfermedad, inclusive el cáncer, pero que había muchos intereses creados aquí en la Tierra que impidan que ello sucediera. Predijeron que en el futuro habría guerras y habría muchos cambios y que la robotización avanzaría permitiendo, por ejemplo, el reemplazo de miembros perdidos, manos, pies, etc. Gerardo cree que las cosas que le dijeron sobre el futuro eh, van a ocurrir, ya están ocurriendo, y que en algún momento vamos a convivir con ellos aquí. En conclusión, la experiencia de Gerardo Scharf es un testimonio conmovedor de una vida de adversidad entrelazada con un contacto extraterrestre profundo y transformador. Su capacidad para mantener un secreto durante más de 5 décadas, su, digamos, cumpliendo con esa directriz que le pidieron estos seres, y después, bueno, la corroboración de muchos elementos de su relato, como por ejemplo el pueblo de Chilia y coincidencias con fechas, le añaden algo de peso a su historia. Él expresa gratitud hacia estos seres celestiales, como lo llama, porque gracias a ellos cambió la vida, ya que su vida había sido muy triste. Y gracias al apoyo que le brindaron en esos momentos difíciles, cuando él clamaba al cielo desde su infierno, de su infancia, eh, hizo que este relato, o hace que este relato, continúe fascinando desde que él lo empezó a divulgar a partir de 2022, de 2023, generando muchísimo interés, muchas preguntas que lo han llevado a ser entrevistado por muchos canales de YouTube y por medios de prensa, que lo seguirán haciendo seguramente, ya que su historia merece ser contada, ser explorada y continuar indagando en ella.